Hace unas semanas veíamos aquí en el canal a un entrenador argentino que creó tendencia. Era Carlos Bilardo. Y hoy vamos a hablar de la otra parte de César Luis Menotti. Vamos a analizar toda su historia, toda su trayectoria y las claves que le han llegado a ser, pues eso, un estilo de juego definido para todo un país. Vamos a ello. César Luis Menotti nace en Rosario, en Argentina, el 22 de octubre del 38, pero su cumpleaños oficial es el 5 de noviembre, ya que sus padres, Antonio Menotti y Olga Fasola, no pudieron cumplir con el plazo límite para inscribirlo en la oficina de registro de su ciudad natal. Bueno, aquí encontramos ya la primera anécdota, y es que César Luis Menotti nace el mismo año que Carlos Bilardo. Y bueno, ocurre una cosa que eso hoy en día sería impensable, que es que le inscriben en el registro de nacimiento unos días después de haber nacido. Por lo tanto, su fecha oficial de nacimiento es otra diferente a la que figura en los escritos. A pesar de crecer en una época, los años 40, en donde la Argentina vivía constantes golpes de Estado, Menotti logró tener un buen desarrollo como niño, debido a ser proveniente de una familia de clase media alta. Menotti, como buen rosarino, desde pequeño se sintió atraído por el fútbol. Además, sus padres iban con él a ver los partidos de Rosario Central. Sin embargo, el padre de Menotti no quería que su hijo se dedicara al fútbol, pues consideraba que el fútbol era solo para divertirse. Desde pequeño también se le caracterizó por ser un joven muy reflexivo y sociable. También su padre siempre lo incentivó para que aprendiera cosas buenas. En ese sentido lo hizo socio de un club donde aprendió a jugar al básquet, a nadar, a jugar al voleibol. Por otro lado, lo llevaba a bailes familiares o a fiestas de fin de semana. Dichos hechos, sumados al contexto político-social de la Argentina en la década de los 50, le permitieron a Menotti forjar sus valores y carácter. Sus inicios en el fútbol se dieron porque necesitaba dinero, ya que la economía en Argentina para la época se encontraba golpeada debido al golpe de Estado que se dio en 1955. Entonces un señor apellidado Moretti lo vio jugar en una cancha y lo recomendó para jugar en San Jerónimo, un equipo que pertenecía a un pueblo y que participaba en la Liga Carcarañense. Bueno, aquí encontramos una anécdota y es que Menotti no empezó a jugar al fútbol hasta los 17 años, ya a nivel más serio, y fue a raíz de la muerte de su padre. A finales de la década de los 50, especialmente después del Mundial de Suecia en 1958, el fanático y seguidor del fútbol argentino se encontraba decepcionado tras haber quedado eliminado en la primera fase de aquel Mundial, con 3 derrotas, 6-0 la más escandalosa. En ese contexto cuenta Menotti que se encontró un profesor de la escuela de Rosario y le preguntó que cuándo iba a ir a Rosario a jugar. Él le contestó que no podía ir, que en la Liga Carcarañense le pagaban y que en Rosario Central tenía que pagar. Finalmente, presionados por sus amigos, decidió ir a pasar una prueba. La primera prueba la pasó con creces y al día siguiente le llamaron para ir a jugar con el reserva, que jugaba contra el primer equipo. Varios goles después, apareció ya jugando con los mayores. Así pues, pasado unos días, después de aquel partido, el presidente de Rosario Central lo llamó para preguntarle si quería jugar con el equipo, a lo que Menotti le respondió: ¿cómo no voy a querer jugar si soy hincha de Central desde chiquitito? Entonces, el presidente le ofreció 40.000 pesos por su pase y 2.500 por mes. El flaco salió de la oficina, se fue a su casa y cuando se lo contó a su madre se puso a llorar. Como jugador, el flaco era considerado un mediocampista muy técnico. Poseía una buena pegada de balón y le gustaba participar del juego asociativo. Sin duda, desde futbolista ya mostraba cómo sería su filosofía como entrenador más adelante. También, además de su calidad técnica, destacaba por su personalidad dentro y fuera de las canchas, siempre dispuesto a dar debate y defender sus convicciones con pasión y sin medias tintas, en una época en que los jugadores se limitaban en general a responder de manera insustancial y reiterativa. Menotti hace su debut como futbolista profesional jugando para el Club Rosario Central en 1960, con 22 años. Inicia jugando de delantero y luego pasa al mediocampo. Tras sus buenas actuaciones, en el 64 es fichado por Racing, con el que solo permanece una temporada. En el 65 ficha por Boca Juniors, equipo con el que gana una liga en su primera temporada. En su ciclo como jugador de Boca, el entonces presidente del club, Alberto José Armando, conocido por su pasión, no le perdonó a Menotti el que haya fallado un penalti contra el Real Madrid, con quien perdió la Copa Mohamed de Marruecos en el 66. Después de su paso por Boca, el flaco
continuó su trayectoria profesional en el extranjero. Así pues, en la temporada 67-68 perteneció al New York Generals. En el 68 es contratado como nuevo jugador del Santos de Brasil, y Menotti a sus 30 años llegaba a compartir camerino con Pelé, para él el mejor jugador de fútbol de la historia. El flaco Menotti, junto con Pelé, llevaron al Santos a coronarse campeón del Campeonato Paulista en el 68. Finalmente, Menotti se retira como jugador activo a sus 32 años, en el 70, jugando para el Club Atlético Juventus de Brasil. Bueno, tras colgar las botas, Menotti inicia una trayectoria en la que se quiere convertir en entrenador. Y tiene muy clara las características que quiere tener y las convicciones con las que quiere gestionar los grupos. Es una metodología muy llamativa, es un estilo de juego muy llamativo, muy ligado a su personalidad y a su juego. Así pues, en 1971, tras 2 años de haber colgado las botas, se convertía en el nuevo entrenador del Club Atlético Huracán. Allí conseguiría rápidamente implantar su idea de juego, un fútbol técnico, estético y de posesión, en el que el juego colectivo y ataque y el buen trato del balón son los elementos centrales. De este modo, en el 73 conseguiría coronarse campeón del Campeonato Metropolitano, título que Huracán no alcanzaba desde hacía 45 años. En ese sentido, el equipo pasa a la historia como uno de los más vistosos de la Liga Argentina, gracias a la estrategia del Flaco y a la presencia de jugadores como René Hausemann, Miguel Brindisi y Carlos Babington. Menotti había encantado a un país enamorado del fútbol. Esa misma década, la de los 70, después de una mala actuación del seleccionado argentino en el Mundial del 74, la Federación Argentina de Fútbol buscaba revolucionar el fútbol argentino con el objetivo de establecer una manera de jugar y convertirse en un seleccionado competitivo. Todo esto debido a que dicha federación se caracterizaba por cambiar sus entrenadores constantemente, hecho que no le permitía fortalecer una idea de juego y que derivaba en que muchos de sus jugadores se negaran a participar con la selección nacional. De este modo, en agosto del 74, Menotti es nombrado nuevo entrenador del seleccionado argentino. Esto tras el buen rendimiento que mostró Huracán bajo la dirección técnica del Flaco. Su debut como seleccionador se produjo en octubre del 74, en el partido Argentina 1, España 1. El objetivo de Menotti estaba puesto en el Mundial del 78, donde Argentina por primera vez era la anfitriona de la cita mundialista. Su estrategia para revolucionar el fútbol argentino y que a la postre crearía una filosofía de juego a nivel mundial era la siguiente: generar una idea de juego que en su caso ya la tenía muy clara, pregonar el fútbol asociado, con jugadores de buen pie en el mediocampo y delanteros dotados técnicamente. Convencer a los jugadores de que esa idea es la que va a guiar al equipo para alcanzar la eficacia. Y además encontrar en el jugador el compromiso de que, a pesar de las adversidades, no se traicionaría la idea de juego. Bueno, y aquí se da un hecho que podría haber cambiado toda la historia de Menotti, de la selección argentina y probablemente del fútbol argentino. Y es que Menotti presenta la carta de dimisión unos años después, ya que Argentina vivía en un golpe de Estado. Menotti no quería participar y ser partícipe de un estamento liderado por un gobierno que él no creía legítimo. En ese sentido, la federación le logró convencer y le convenció en el sentido de que ellos iban a mantenerse al margen del gobierno y que la federación nunca se iba a dejar dirigir por los gobernantes de ese momento que venían de un golpe de Estado. Así pues, Menotti siguió su andadura como seleccionador nacional. Llevó al seleccionado argentino a ganar su primera Copa Mundial de la FIFA en el 78, derrotando en la final 3-1 al seleccionado holandés. A pesar de que la cita mundialista se organizó en suelo argentino, Menotti contó con un acierto todavía recordado. Convocó a Mario Kempes en lugar de un tal Diego Maradona, joven prometedor de Argentinos Juniors. Esa decisión desató una gran polémica, pero los hechos le darían la razón al Flaco, pues Kempes fue un líder, figura y goleador del equipo campeón. Un año más tarde, Menotti conseguiría ganar el primer campeonato mundial juvenil sub-20 en Japón, y allí sí con Maradona como símbolo. El principal aporte táctico de Menotti para el mundo del fútbol representó paradójicamente lo más criticado. Sus defensas utilizaron la trampa del fuera de juego como sistema. A esto el Flaco siempre dice: es mejor adelantarse y jugar a la chique para recuperar la posesión del balón lo más adelante posible. En cuanto al dibujo táctico, Menotti preferiría utilizar 4 defensores, un volante de contención y otros mediocampistas con soltura ofensiva para abastecer a sus delanteros. Además, lo mejor del Flaco es que no le mentía al jugador, sino que ponía especial énfasis en las virtudes de cada uno. Cada futbolista salía a la cancha creyendo fervientemente en lo que debía hacer. La Copa Mundial de la FIFA de España 82
Fue un cierre opaco para la carrera del estratega al frente del seleccionado argentino. Con la base del conjunto campeón más la inclusión de Maradona, el equipo albiceleste no fue capaz de superar la segunda ronda y volvió a casa tras ser derrotado por Brasil e Italia. Entre los equipos que dirigió después del albiceleste destacan River Plate, Boca Juniors, Independiente de Avellaneda, Rosario Central, Peñarol y el Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona en España. En el conjunto catalán consiguió varios logros, nuevamente con Maradona como aliado. Después del Barcelona llegó la selección de México. Con la Tri, en 1992, se clasificó para la segunda fase de las eliminatorias. Tiempo después, tuvo un breve paso por el fútbol argentino y el italiano, donde condujo nuevamente a Independiente y a la Sampdoria. En diciembre del 2004, Menotti decidió volver y asumió una vez más como entrenador del Club Atlético Independiente de Avellaneda. Su estancia duró apenas unos meses. Volvió a la dirección técnica en 2007 en Tecos, pero tampoco pudo quedarse demasiado. Fue su última experiencia en los banquillos. Desde entonces Menotti pasó a ser un teórico, una voz más que autorizada con increíbles reflexiones. Tras el fracaso del seleccionado argentino en Rusia en 2018, en febrero de 2019 la Federación Argentina de Fútbol lo contrata como director general, con el objetivo de que el fútbol argentino recobre su identidad. Bien, vamos a ir con las claves de la trayectoria de Menotti. Desde un punto de vista táctico, él tiene una tendencia muy clara hacia el estilo de juego que quiere llevar. Un juego de posesión, un juego muy estético y morir con las ideas de, pese a que el resultado pueda ser adverso en el momento, no caer en las prisas, no caer en un juego mucho más directo, sino es un juego muy elaborado, muy de toque, muy ligado a la tendencia de algunos entrenadores que ahora nombraremos. Menotti, al igual que Bilardo, son entrenadores con muchísimo carácter, con una tendencia a defender lo suyo muy alta. Y en ese sentido se ha creado tal oposición entre uno y otro que se ha creado desde los años 70 el menotismo y el bilardismo. El menotismo comulga con una idea de juego mucho más elaborada, con un juego muy estético, y el bilardismo con una idea mucho más directa, mucho más resultadista. En ese sentido podemos sacar entrenadores que hoy en día están funcionando, como pueden ser el estilo de Bielsa, el estilo de Gerardo Martino, que tiran más hacia el menotismo, o el estilo de Sabella o el estilo de Simeone, que tiran más hacia el bilardismo. Bueno, y hasta aquí el análisis de César Luis Menotti. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, dale like y suscríbete al canal para no perderte los siguientes vídeos. Nos vemos. Chao.